Cuando aceptamos a Cristo, Dios produjo en nosotros la regeneración, nos limpió de todo pecado, nos hizo nuevas criaturas. O sea que tu corazón y mi corazón volvió a ser ¿qué? Limpio totalmente. ¿Cuál es la fecha de campamento, chicos? La fecha de campamento. Chéquenlo, chicos. Bien, pues muy buenos días, hermanos, todavía, ¿verdad? Estamos felices, estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Tenemos anuncios y bienvenidas en esta mañana. Pues como saben, el pastor Víctor salió rumbo a Tehuacán, Puebla, a la iglesia bautista Vida Nueva del pastor Héctor Martínez, a entregar la carta para la adopción de esta iglesia.
de Jesucristo Libre de los Valles y así podernos el otro año poder organizarnos como iglesia. Entonces fuimos a presentar esta solicitud, bueno, el pastor fue más bien a presentar la solicitud y en cuanto tengamos noticias de si nos aceptaron o no, pues les estaremos comentando a ustedes. Yo creo que sí nos van a aceptar, tengo fe. Entonces, pues primeramente Dios, la Iglesia Bautista Vida Nueva será nuestra iglesia madre de nosotros, de esta congregación. Muy bien, pasando a otro tema. Tenemos invitados el día de hoy. Pues, hermana Priscila, preséntenos de nuevo a su invitado en esta mañana, por favor, para darle la bienvenida oficial. Entonces, ¿cómo le decimos, iglesia? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero sea de bendición para su vida. También tenemos de visita, bueno, ya la consideramos un poco de casa, nuestra hermana Rebeca Mena, por si no la conocían, está allá, es la hermana que está de verde, pero trae a su nieta, hermana. Entonces, si nos puede presentar a su nieta. Muy bien, Kenia, sí, claro, sí nos acordamos de Kenia. Entonces, ellos también son parte de nuestra congregación. Y de este lado también tenemos al tío de nuestros hermanos hijos de nuestra hermana Betty, que nos da mucho gusto también verlo en esta mañana, ¿no? Pues no me queda más en la bienvenida más que seguirles deseando que siga siendo de bendición para sus vidas lo que se está compartiendo el día de hoy. A cargo de nuestro pastor Víctor, les deseamos un feliz domingo y también tenemos ciertos anuncios. Ya se abrió la convocatoria para el campamento, jóvenes. Ya veo que hay emoción. Excelente. Vamos a estar proyectando en la pantalla en los próximos domingos toda la información. Al parecer, el campamento este año va a ser en julio, del 20 al 24 de julio. Muy bien. El costo van a ser de 1,100. Hay rumores, que nos quede a nosotros como extranjeros, como foráneos, en 880, 900 pesos el costo del campamento, más el transporte, claro. Entonces hay que ir ahorrando, hay que ir haciendo talentos, hay que ir trabajando para que en julio ya tengamos nuestro dinero para ir al campamento. Muy bien, tenemos otro anuncio, bueno, bastante importante. El sábado que viene, hermanos, aquí en este lugar nos vamos a estar reuniendo todos en una capacitación para evangelización de los niños, ¿ok? Ese anuncio sí, creo que sí lo metí en pantalla, ahí va a aparecer en algún momento en su pantalla, para que usted cheque los datos de este anuncio. Ya viene el Mundial, ¿verdad? Ya estamos en puerta y el Mundial sí saben que va a ser aquí, en México. No, en Gaviotas no, ojalá. En Gaviotas, La Manga y Monal, no es cierto, no. En Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, los hermanos de APEN Tabasco es una organización que se dedica a aplicar estos cursos a iglesias para que nosotros estemos capacitados para enseñarle a los niños sobre el Evangelio. Miren, ahí está el anuncio, de hecho. Está muy bonito porque está hecho con... Yo lo hice, la verdad. Prepárate para campeones. Ahí está, miren, capacitación campeones. Ahí está toda la información. El sábado, ahí dice la hora, ¿alguien me ayuda a colaborar? ¿Sí lo alcanzan a ver? 8, 9 a.m. a 1 p.m. el sábado, todos aquí en este lugar. Van a venir hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones de Tabasco, aquí a este lugar. Nosotros somos la sede de esta capacitación. Probablemente pues está un poco lleno el lugar, pero sin embargo lo invitamos a usted a que venga a reunirse con nosotros para esta capacitación de campeones. Muy bien. De ahí en fuera, nuestros cultos generales, miércoles 6:30 de la noche, domingo 10 de la mañana, y creo que ya, ¿verdad? Hasta ahorita no hay reunión de jóvenes todavía, y creo que en las hermanas tampoco. Bueno, pues eso sería todo de mi parte, hermanos. Sigamos adorando a nuestro Dios con todo nuestro corazón en este domingo. Que Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el programa y vamos a entonar el siguiente himno de Jesús, el nombre guarda. Puestos en pie, por favor, hermanos.
tomar sus asientos, hermanos. Y vamos a cantarle a los cumpleañeros que pasen acá adelante, por favor. Los dos cumpleañeros de esta semana. Sí, pásale, Julián, órale. Vénganse para acá. ¿Y Carlita? ¿Está ocupada? Ah, Carlita, acá adelante, por favor. Vamos a cantarles feliz cumpleaños. 18, ¿y cuántos años, Carlita? 9 años, la mitad, órale. Micha, órale. Qué gran bendición, hermanos, de poderles ver aquí en la casa de Dios, de que puedan estar aquí con nosotros, poderles cantar, poderlos ver crecer juntos, hermanos, como hermanos en Cristo. Vamos a cantarle, por favor, hermanos, a cantarles con todo el ánimo a Julián y a Carlita. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Feliz cumpleaños, hoy le deseamos. Dios te bendiga, te ayude a serle fiel. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. Sabías que eres especial, sabías que tienes un lugar allá en el cielo. No hay nadie como tú, tan especial, con tus defectos y cualidades, como tú no lo hay. Con tus defectos y cualidades, como tú no lo hay. Amén. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Esperamos poder verles crecer en los caminos de Cristo. Vamos a hablar, hermanos, con la vida de Julián. Dios Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos das esta gran bendición de poder conocer a Julián y a Carlita, Señor. Gracias porque podemos verlos crecer, Señor, aquí en tu casa. Gracias porque podemos ver, Señor, esa dedicación, ese amor, Señor, que tienen contigo. Gracias, mi Dios, porque eres fiel y eres bueno con cada uno de ellos. Porque, Señor, podrán venir pruebas, podrán venir problemas, podrán venir muchas cosas adelante, Señor. Pero te rogamos para que, por favor, ellos te busquen siempre, estén firmes en tus caminos, Señor, que no flaqueen. Señor bendito, que no se dejen llevar por las corrientes del mundo, que no se dejen llevar ni tentar, Señor, por esos pecados, Señor, por la sociedad, por este mundo que cada vez se va pervirtiendo más y más. Te rogamos para que por favor ellos puedan seguir, Señor, buscándote, amándote y puedan ser luz allá afuera, Señor. Te rogamos por la vida de Julián, por su escuela, Señor, por sus estudios también, Señor, por su vida, que tú lo lleves, Señor, a que lo guíes, por favor, Señor, en tus caminos, con su familia también, que le bendigas, lo ayudes, Señor, con su noviazgo también, Señor. Te pedimos por Silvana también, para que sean de bendición, Señor, el uno y el otro, Señor, por favor. Guárdalos a los dos, Señor, como pareja.
También cuida a Carlita, Señor, esta niña también, que podemos ver en tu casa, Señor, que la podemos ver feliz, gozosa, Señor, jugando aquí con los otros niños, creciendo también, Señor. Te rogamos por su vida también, por su familia, por su mamá, por sus hermanas, Señor. Cuídalos y guárdalos a cada uno de ellos, Señor, y que podamos, por favor, seguirlos viendo, Señor, aquí en tu casa. Te lo ponemos en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos y vamos ahora a recoger los diezmos y las ofrendas. Por favor, allá le pido a nuestro hermano Saúl. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Padre, que moras en los cielos, en todo lugar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos unirnos y un día más en tu casa de oración para servirte de orarte. Permítenos, Señor, en este momento que vamos a levantar los diezmos y ofrendas que sean para tu honra y gloria. Para tu agradecimiento, tu obra, Señor. Y permítenos, Señor, hacerlo con amor, Señor, no con tristeza ni con necesidad, Señor, sino porque tú amas al orador alegre. Te pedimos, pues, Padre mío, que ayudes a cada uno de mis hermanos en las cuestiones económicas, Señor. Como dice tu palabra, mirad primeramente el reino de los cielos, mirad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura, Señor. Padre, permítenos, pues, Padre, seguirte sirviendo, guíanos, Señor, en lo que resta de nuestro servicio y, pues, Padre, ayúdanos también a recibir el mensaje de tu palabra con gozo, Señor, que no sea echado en saco roto, Señor, sino que nos volvamos hacedores de ella. Gracias, Señor, por todo esto, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Amén. Vamos ahora a aprender el texto de memoria. Buenos días, hermanos. Vamos a buscar el texto de memoria que está agitado en Hechos 5, 42. Amén, si están ahí, hermano. Ahí va a aparecer en la pantalla, porque no lo he encontrado. Ok, dice el texto que nos vamos a aprender el día de hoy, es Hechos 5:42, me acompaña conmigo, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Repetimos otra vez. 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una vez más. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Alguien que se lo ha aprendido? Adelante, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Tienes una estrellita. Adiós. Bueno, Hechos 5:42.
no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A Jesucristo. ¿Alguien más que se lo haya aprendido o ahí más o menos para que le vayamos apoyando? Para que hagan el intento. ¿Hermano? Venga, yo. ¿Hermano? ¿Alguien? ¿Mía? ¿Hermana? Muy bien. ¿Alguien? De enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Está, hermano? Muy bien, muy bien. Esto es 52, muy bien. Bueno. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Alguien más que se haya enseñado el número? Hechos 5:42. Y todos los días no cesaban de predicar y enseñar en las casas. Esto. Muy bien, hermano, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Empieza a intentar, hermano. Ahora falta de hermano Pita. Muy bien. Esto, sí. Hechos 5:42. Eso. Hay que dar ejemplo, hermano. ¿Alguien más que se haya aprendido, hermano? No me haga ir hasta su lugar y poner el micrófono. Mía. Y dile como se habían aprendido, aquí le ayudamos. Ese ahí no va. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que se lo hayan aprendido? Repasamos. Adelante, hermano. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Hasta ahora cuánto, hermano? No. Dale. Y todos los días en el templo y por las casas enseñaban, no cesaban de enseñar y predicar. Muy bien. Hechos 5:42. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano. Muy bien. Hechos 5:42. ¿Hermana? Isabela. Perdón, también que lo digas, hermano. Estamos esperando a mía. Nos vamos a hacer otro bloque mientras que pasa. Muy bien. Hechos. So, ¿alguien más? Ahora Isabela. Ah, no, perdón, disculpe. Ponte, Isabela. Adelante. Bien, ¿hechos? Ok. Uy. Dale, hermano. Hechos 5:42. Uy, qué chiste, ¿no? Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien. Eso. Sí, porque vi que la hermana se acercó y me imagino que te voy a regañar, ¿verdad? ¿Alguien más que se lo haya enseñado? Ya me han aprendido.
Isabela. ¿De enseñar? Muy bien. Bueno, ahí, así como pasa con el profe Ramón, un 6. Un 6. Adelante, hermano. Esto, den ejemplo, hermano. Hechos 5:42. Y todos los días no se detenía. Y con las cajas. Y todos los días no cesaban. En el templo. En el templo. Cesaban de predicar en el templo. No. Y todos los días en el templo, por las casas. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Por ahí va, pero bueno. Ah, está bien, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso muy bien. ¿Alguien más que quiera decirlo? Yo sí, yo sumo por ti. Déjame buscarlo. Hechos 5:42. Y todos los días, y todos los días en el templo, por las casas, no se acaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Okay. Si me lo aprendí, tiene rato más que me olvidó. ¿Alguien más que lo repasamos? ¿Lo que quiera volver a pasar? ¿No igual? Ok. De Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Nadie más? Bueno, vamos a tirar este bloque y a rato le vuelvo a preguntar. Que tengan buen día, hermano. Gracias, hermano. ¿Cómo iba? Y todo el día, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. Amén. Dentro y fuera, hermanos, hay que predicar a Jesucristo. Y vamos a entonar el siguiente himno. Grato es decir la historia, hermanos, porque para nosotros como hijos de Dios, la palabra de Dios. Amén. Vamos a entonar, hermanos, con ese buen ánimo, este precioso himno, porque como dice el texto, dentro y fuera, en el templo y en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Grato es decir la historia. Puestas en pie, por favor, hermanos. Gracias.
hermanos. Y por favor, les repito, hermanos, si trae su celular, apáguelo por favor. Agarra su Biblia, hermanos, ábrala, vamos a tener el tiempo del mensaje de esta mañana. Los niños también pueden pasar a su clase. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bueno. No se escucha tan bien. Pues como saben, nuestro pastor Víctor anda en Tehuacán, entonces se me delegó la responsabilidad del día de hoy tomar este lugar y dar el mensaje de esta mañana, hermanos. Cada que me preparo, hermanos, para dar un mensaje, es complicado un poquito estar preparándome, pero para este mensaje la verdad que tuve muchas trabas, muchos problemas para estructurarlo, pero gracias a Dios hace rato apenas terminé de poner el último punto y creo que quedó muy bien, entonces espero sea de bendición para sus vidas. Pues yo les decía a unas amigas hoy, no sé cómo el pastor dura 2 horas predicando, yo la verdad no espero durar mucho hoy. Normalmente mis mensajes son de 20, 25 minutos, entonces no nos vamos a ir tarde el día de hoy, hermanos, vamos a durar poco, amén. Pues el pastor, hermanos, calza del 6.5, ¿no? Entonces no es tan grande su pie, pero sus zapatos son complicados de llenar. La verdad que estar aquí es una gran responsabilidad, es un gran privilegio también para nosotros. Bien, vamos a entrar en materia. Ok, antes de entrar en materia, dejamos tarea el domingo pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Dejaron tarea? ¿El pastor dejó una tarea el domingo pasado? ¿Sí? ¿Alguien la hizo? Ok, ¿alguien de aquí hizo la tarea del domingo pasado? Dejó investigar 3 cosas. ¿Ok? ¿Sí? No. Ok, acá tenemos una hermana, necesitamos 3 hermanos que hayan hecho la tarea. ¿Ok? Ya tenemos una. ¿Necesitamos a alguien más? Hermana Inés, ¿alguien más que haya hecho la tarea? Ok. Bien, ¿cuál era la tarea, hermanos? Investigar qué era. A ver, hermana, por favor, díganos el primer concepto que dejó investigar el pastor. Ajá. Okay. ¿Qué es el dualismo? Okay. Okay. Ok, hermana Inés, ¿nos puede leer sus 3 conceptos? ¿Es lo mismo? Ok. Se dieron copia. Lo sacaron de la misma página, ¿verdad? Ok, hermana Inés, para usted, ¿qué es el dualismo? Es una doctrina de las creencias de que las personas piensan que hay 2 dioses. Okay. Son 2 dioses, son diferentes. Okay, entonces el dualismo lo podemos definir como la creencia de que existen dos dioses.
hermana, ¿qué es el triteísmo, verdad? Para usted, ¿qué es el triteísmo? Ya hablamos, dualismo quiere decir dos, ¿no? Triteísmo, ¿cuántos quiere decir? Es tres, ¿no? Es la creencia que hay de tres dioses. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del politeísmo? Poli significa que tiene muchos. Entonces, esos tres conceptos fueron los que dejaron de tarea, ¿no? Dualismo, triteísmo y politeísmo. Dualismo de dos dioses. Triteísmo, que se cree en tres dioses. Y politeísmo, que se cree en muchos dioses. Muy bien, eso es la tarea, ya está revisada. ¿Okay? Le voy a decir al pastor que si hicieron la tarea, entonces ya podemos ahora sí entrar al mensaje. El título de este mensaje, hermanos, yo lo puse como Evangelio contra la idolatría. Empecemos definiendo qué es la idolatría. ¿Quién de aquí vino el miércoles de oración, este miércoles pasado? Ok, muy bien. Recordarán que vimos una historia, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero también vimos lo que era la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Okay. Todo lo que ponemos antes que a Dios, ¿no? Y vimos una historia que está en Mateo 19:16. Vamos por favor todos allá para recordar un poquito acerca de lo que vimos el miércoles. Mateo 19, versículo 16 al 30. Voy a pedir que ustedes lean del versículo 16 al 19. ¿Sale? Todos juntos a una sola voz. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay. ¿Qué nos encontramos en esta historia? En primer lugar, nos encontramos a un joven que era ¿qué? Era rico, ¿no? Tenía mucho dinero, muchas posesiones. Entonces va a Jesús y le dice en el versículo 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, Jesús, ¿cómo puedo hacerle yo para poder tener la vida eterna? Y miren la respuesta de Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, o sea, si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. Y aquí nos encontramos un problema en el versículo 18, en el versículo 20. Porque Jesús ciertamente le dice en versículos anteriores, guarda mis mandamientos, que es, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que dice el joven al ver que Jesús le dice estas palabras. En el versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces, ¿qué pasa cuando le dice este joven a Jesús que él ya había guardado los mandamientos, que él nunca había matado, nunca había adulterado, nunca había hurtado, ni tampoco había hecho falso testimonio, y había honrado a su padre y a su madre? Miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Imagínense que Jesús le dijo a este joven rico que para tener la vida eterna simplemente tenía que vender todo lo que tuviera, darlo a los pobres, y así podría tener la vida eterna. Se ve sencillo, ¿no? Que Jesús le dijera en esta mañana, ¿sabes qué? Vas a vender tu teléfono, vas a vender tu computadora, tu carro, vas a vender tu casa, todo lo que tienes, y darlo a los pobres, y así vas a tener la vida eterna. ¿Usted lo haría? Difícilmente. ¿Qué hizo el joven rico? Versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas. ¿Qué nos encontramos en este versículo? ¿El joven rico hizo eso que se veía tan fácil? No, ¿verdad? No lo hizo. Y en cambio se puso, ¿cómo se puso? Este joven
decidió no dejar sus posiciones para poder seguir a Cristo. Y no me malentienda, el Señor no le va a decir hoy, vende todas tus cosas y dale a los pobres. Claro que no, porque el Señor no está peleado con el dinero. No es que el dinero sea malo, sino que el corazón de este joven estaba atado a las riquezas, y entonces las riquezas se habían convertido en un ídolo, en un Dios, en algo que él puso antes que seguir a Cristo. Él prefirió, en vez de poner a Dios en primer lugar, poner a sus riquezas, a sus posesiones. La idolatría, hermanos, entonces es cualquier cosa que se ponga antes que a Dios. Usted sabe que Dios debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Amén. ¿Qué lugar tiene Dios en su vida? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? ¿Qué cosas ha puesto usted antes que a Dios? Ahora, ¿un ídolo puede ser un objeto? ¿Un ídolo puede ser una persona? ¿Un ídolo puede ser un deseo? ¿Una meta? ¿Sí? ¿El dinero entonces sí puede ser un ídolo? Dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿El poder y el éxito pueden ser un ídolo para nosotros? ¿Podemos poner nuestro éxito personal antes que a Dios? ¿Qué pasó con los constructores de la Torre de Babel? Tenían hambre de poder, tenían hambre de querer alcanzar el cielo y construyeron una gran torre. En Génesis 11 vemos eso. El éxito se convierte en un ídolo cuando lo usamos para alimentar nuestro orgullo y sentirnos superiores. Entonces el dinero sí puede ser un ídolo. Nuestra carrera profesional puede ser un ídolo. ¿La familia puede ser un ídolo? La tecnología, nuestros pasatiempos, nuestros compromisos sociales, todas esas cosas las podemos poner antes que a Dios en nuestra vida. Sí, hermanos. Ahora, escuche esto, es muy importante que si lo puede anotar, anótelo. La palabra idolatría en el Antiguo Testamento se asocia con términos como elilim, que quiere decir vanidad o nada. ¿Qué quiere decir la palabra idolatría? Vanidad o nada. Estas dos palabras de vanidad o nada, anótelas muy bien en su mente, porque las vamos a estar usando en toda la predicación. Muy bien, hermanos, de este lado de la derecha, voy a pedir que busquen Éxodo 20:23. Hermanos de la izquierda, primera a los Corintios 6, del 9 al 10. Los de la derecha nuevamente, Éxodo 20:23. Y los de la izquierda, primera a los Corintios 6, 9 y 10. ¿Ya están en Éxodo 20:23? Muy bien. Vamos a esperar a que se dejen de sonar un poco las Biblias. Ok, ¿qué dice Éxodo 20:23? Adelante, hermanos, por favor. Muy bien, ¿qué dice la Biblia? No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Ok, ¿qué dice Primero Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con ladrones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Okay. ¿Qué nos dice la Biblia en Éxodo 20:23? No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. ¿Por qué? La respuesta está en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Quiénes no heredarán el reino de los cielos? El reino de Dios. Los idólatras. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de seguir dioses de plata y dioses de oro? Porque los idólatras no heredarán el reino de Dios. Mire lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:21. Acompáñame por favor para allá. 1 de Juan. Primera de Juan 5:21. Ok, ¿ya están ahí, hermanos?
No, todavía no. Ok, vamos a esperar un poquito más. Primera de Juan 5:21. Así concluye Juan su primera carta, esta carta que fue dirigida a un grupo de creyentes en Éfeso, para recordarnos, hermanos, que la idolatría es un problema que viene desde el corazón de nosotros, desde nuestra propia naturaleza, y que muy probablemente batallemos con la idolatría hasta el último día de nuestras vidas. Pero ¿qué consejo nos da aquí el apóstol Juan en primera de Juan 5:21? Dice así: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Qué quiere decir guardaos? Apártense, tengan cuidado. Hijitos, cuídense de los ídolos. Dice también Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Tenga cuidado con la idolatría. Vamos a ver una historia acerca de esto. Hechos 14, 8, 10. Ahí tuvimos la lectura en esta mañana de la palabra de Dios. En Hechos 14. Vamos a leer y a estudiar lo que dice estos pasajes. Hechos 14. Ocho al 10. Muy bien. Vamos a leer el 8 al 10 todos juntos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. ¿Qué nos encontramos en estos versículos? Había un hombre que estaba cojo, estaba imposibilitado de los pies. Quiere decir que su condición era que él no podía caminar, y esa condición era de nacimiento. Todo el pueblo de Listra sabía que había un cojo que estaba imposibilitado de los pies y que no podía caminar. Esto es importante que lo recuerde, porque todo el pueblo sabía que él no podía caminar, ¿ok? Así como algunos de nosotros conocemos personas que batallan con ciertas cosas, entre nosotros, entre el pueblo, este pueblo sabía que este hombre no podía caminar. Pero miren lo que pasa en el versículo 9. Este hombre que no podía caminar oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dice el versículo 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué acabamos de ver aquí, hermanos? Un milagro, ¿verdad? No sabemos, la Biblia no menciona cómo es que Pablo sabía que este hombre tenía fe para ser salvado. Sin embargo, vemos que Pablo observó. Me imagino que Pablo estaba predicando en alguna plaza o en una calle principal y que este cojo lo estaba viendo. Y en eso, entre miradas que se cruzaron, Pablo vio que este hombre tenía la fe para ser sanado. Y entonces le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Imagínense que ocurriera este milagro en nuestros días. Que veamos a un cojo salir y levantarse y andar. ¿A quién le daremos la gloria? A Dios, ¿verdad? Pero miren lo que pasa en el versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Le dieron la honra a Dios? ¿Qué hizo el pueblo? Vamos a ir desmenuzando este texto poquito a poquito. Entonces la gente, ¿quién era la gente? El pueblo, ¿no? Los que estaban ahí. Visto lo que Pablo había hecho, ¿qué había hecho Pablo? El milagro de haber, Dios a través de Pablo había levantado a un cojo. ¿Y qué dice después? Alzó la voz diciendo en lengua licaónica. La lengua licaónica, hermanos, era la lengua que se hablaba comúnmente en ese tiempo. En esta región o en esta zona de Listra se habla esa lengua. No vaya a pensar que es alguna otra cosa. No. La lengua licaónica es como el lenguaje gaviotero o el lenguaje choco, por ejemplo, ¿no? Para usted sí sabe lo que es el lenguaje choco, ¿no? Como tal, no es una lengua que sea aprobada o que sea una lengua, pero es un lenguaje que nosotros hablamos. Porque si usted le dice a Galambao a una persona fuera de Tabasco, no le va a entender. Pero si lo dice aquí, sí le vamos a entender porque hablamos ese idioma. De hecho, para mí en casa es complicado cuando mi mamá se enoja. Porque mi mamá a veces se enoja en jarocho. Y a veces se enoja en choco.
Entonces uno puede ir midiendo ahí qué tan enojada está. Cuando está en jarocho no está tan enojada. Pero ya cuando está enojada en choco, es diferente porque ya uno, bueno, ajá. La lengua licaónica, hermanos, era una lengua que se utilizaba en ese tiempo. Ya la quemé, ¿verdad? Bueno. Dice el versículo 11, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. El pueblo pensó que Pablo y Bernabé eran dioses. Mire lo que dice el versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. El pueblo quería ofrecer sacrificios porque pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses. Hermano, ¿por qué es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio de Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros prediquemos sobre un Dios verdadero? Nuestro mundo, hermanos, está hundido en algo que se llama idolatría. ¿Cuántos ídolos conoce usted? ¿Cuántos ídolos ha visto usted? ¿Viene de una familia que adoraba ídolos? Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Él dijo, id y haced discípulos. Él dijo que seremos pescadores de hombres. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Acaso Dios tiene fe en nosotros? ¿Acaso Dios confía en nosotros para esta tarea? ¿Nos necesita Dios para predicar el Evangelio? ¿Nos necesita Dios? ¿Dios nos necesita a nosotros? ¿Sí o no? A ver. ¿Dios nos necesita a nosotros o no? ¿Quiénes dicen que sí? Okay. ¿Quiénes dicen que no nos necesita Dios para predicar el Evangelio? Okay, hermano Eli. Hermano Eli. Hermano, bendito entre todos los hombres. Dios, hermanos. Bueno, ¿quieren saber lo que dijo el pastor Víctor cuando le pregunté esta pregunta? Antes de preguntárselo a ustedes, tengo que buscar aprobación del pastor. Estaba yo estructurando el mensaje y le digo, Dios nos necesita a nosotros realmente para predicar el Evangelio. O sea, Dios que tiene todo el poder del mundo, nos necesita a nosotros. ¿Saben qué me dijo él? Para Dios sí somos necesarios, pero no somos indispensables. Porque Dios sigue siendo Dios incluso sin nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo, Dios ahora nos hace parte de su plan. Y debemos nosotros ahora de tomar la responsabilidad de lo que dice Hechos 5:42. ¿Qué dice Hechos 5:42? El versículo de memoria. Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos hace parte ahora de su plan. Y tomamos esa responsabilidad que dice Hechos 5:42. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, el Evangelio. Entonces, para Dios sí somos necesarios, hermanos, pero no somos indispensables. Si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer. Pero es nuestra responsabilidad. ¿Vas a aceptar esa responsabilidad o la vas a delegar a alguien más? Una de las formas, hermanos, en las que se predicaba el Evangelio en ese tiempo era a través de los milagros. Ya vimos un gran milagro que había hecho Dios a través de Pablo, pero miren la reacción del pueblo. Vamos a volver a la escritura. Note qué interesante en el versículo 12, a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Esto a mí me voló la cabeza, hermano. Porque, ¿cómo es que a un hombre le pueden llamar Júpiter y a otro Mercurio? Usted sabe que Júpiter no es un planeta. ¿Y Mercurio qué es? Eso es lo que significa para nosotros el nombre de Júpiter y Mercurio. ¿Sabe qué significa para la cultura griega Júpiter y Mercurio? Bueno, mire, Júpiter y Mercurio
note que la traducción al latín de Júpiter y Mercurio, en la escritura original del griego, a Júpiter se le llama Zeus y a Mercurio se le llama Hermes. ¿Has escuchado de Zeus? ¿Has escuchado de Hermes? Bueno, a Bernabé le atribuyeron el nombre de Zeus, que es considerado para esa cultura el principal entre todos sus dioses. O sea, de todos los dioses, Zeus era el mejor, el principal entre todos. Ahora bien, hablaban de Pablo como Mercurio, porque en griego Mercurio significa Hermes, y Hermes en la cultura griega era el mensajero de los dioses. Miren lo que dice el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que llevaba la palabra. Lo atribuyeron a Hermes porque Pablo era el que llevaba el mensaje de la palabra. De Hermes procede la palabra hermenéutica. ¿Ustedes han escuchado lo que es hermenéutica? La hermenéutica es un método para la interpretación de textos. Okay. Mientras en ese tiempo se adoraban a dioses como Zeus, como Hermes, allá en Grecia, ¿verdad? Aquí en México, ¿a quiénes adorábamos? ¿Ha escuchado de Tlaloc? Tlaloc, ¿qué es aquí considerado en México? El dios de la lluvia. Entonces, incluso hay chistes de Tlaloc, ¿no? Que si un morenito se pone a bailar en la calle, va a empezar a caer agua del cielo, ¿no? Pero no creemos en eso. Quetzalcóatl, ¿has escuchado de Quetzalcóatl? Ok. Muchos dioses. De hecho, los aztecas tenían muchos dioses. Entonces, los aztecas eran sí eran idólatras, pero eran politeístas. Cuando tienes muchos dioses, quiere decir que eres politeísta. Los aztecas entonces en ese tiempo eran politeístas. ¿A qué voy con esto? Porque en todo esto que les acabo de mencionar, yo identifico un problema, una problemática. Que el corazón humano nace con la necesidad de querer adorar algo. Biológicamente el corazón humano nace con la necesidad de querer adorar algo más grande que él. Y aquí no es la excepción. En Hechos 14:13, perdón. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, imagínense, tenían templo ahí, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Toros, pues sí conocen los toros, ¿no? Bueno, las guirnaldas eran como arreglos florales, hermanos, como el que está aquí atrás, y en el cuales llegaban a adornar incluso a los animalitos que se iban a sacrificar en ese tiempo, delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían, ¿qué? Ofrecer sacrificios. Okay. Entonces, ya nos encontramos con un milagro de Dios. Nos encontramos con idolatría. Pero, ¿qué respuesta da Pablo y Bernabé a estas personas que lo querían hacer dioses? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Versículo 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué nos encontramos en el versículo 14? En el versículo 14 nos encontramos que Pablo y Bernabé oyeron lo que querían hacer para ellos, sacrificios, y querían adorarlos como dioses, y rasgaron sus ropas. En ese tiempo, rasgar las ropas era señal de indignación, era señal de rechazo total a lo que estaba pasando. Entonces dice el versículo que ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando: varones, ¿por qué hacéis esto? Si nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿A quién le recuerda esto? ¿Le recuerda algún personaje de la Biblia? Cuando Cornelio recibió a Pedro y se postró a sus pies para adorarlo, y Pedro entonces se levantó y le dijo: levántate, pues yo también mismo soy hombre. ¿Un hombre humano merece la adoración? ¿Los ángeles merecen adoración? ¿No? ¿Seguros? ¿Los ángeles merecen ser adorados? Okay. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19. 19:10. Apocalipsis 19.
del 9 y 10. Por favor, leanlo ustedes. Lo voy a dejar que solito ustedes lo lean y analicen si los ángeles merecen o no la oración. Dice el versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la justicia. Entonces, ¿merecen o no merecen ser adorados los ángeles? No, ¿verdad? Y si los ángeles que están allá con Dios no merecen ser adorados, ¿Pablo y Bernabé merecían ser adorados? Eran humanos, eran hombres así como nosotros. Y les dice, vamos a volver por favor a Hechos 14, donde estamos. No, pongo un separador ahí en Hechos 14 porque lo vamos a estar usando mucho. Hechos 14, yo ya hasta lo perdí, la verdad. Ok, aquí ya lo encontré. Dice el versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto si nosotros somos hombres semejantes a vosotros? Quiere decir, somos iguales a ustedes. Que os anunciamos que de estas vanidades, ¿qué es vanidades, hermano? Vanidades. Algo que es vano, algo que es nada. Acuérdense que lo vimos al principio. La idolatría es traducida como nada, como una vanidad. Entonces, ¿qué quería Pablo y Bernabé? Os anunciamos que de estas idolatrías o de esta idolatría o vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En estos versículos, Pablo y Bernabé les están diciendo que dejen esas vanidades, dejen esa idolatría. ¿Qué nos dijo Juan hace rato en el Evangelio? Hijitos, guardaos, aléjense, apártense, tengan cuidado con las vanidades, con la idolatría, cosas vanas, los ídolos, todos nuestros ídolos es algo que está vacío, es algo que está hueco, es algo que no vale la pena. Y en esta porción de la palabra, Pablo y Bernabé dirigen la atención que estaban teniendo ellos a los que querían hacer dioses y lo estaban dirigiendo hacia Dios, a un Dios vivo. Y les dice que Él es el creador del cielo, Él es el creador de la tierra y es el creador del mar también. Y más adelante, en versículos que ya no vamos a leer, les explica que incluso Dios, a pesar de darles el libre albedrío de decidir, de no seguirlo, Dios incluso ha sido bueno con ellos y les ha dado lluvias, cosechas, alimento. Incluso, aunque el pueblo en Listra no ha reconocido a Dios como un Dios vivo. Y hermano, esto nos lleva a nuestro punto número 3 y penúltimo. Amén. Amén. Hermano, tú y yo también somos enviados. Tú y yo también somos enviados. Pablo y Bernabé tenían la misma labor que tú y yo tenemos hoy, predicar el Evangelio. Esa es la misma labor que tenía Pablo y Bernabé. ¿Qué dice 1 Corintios 9:16? 1 Corintios 9:16 dice, Pablo dice en este versículo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si yo no anunciara el Evangelio. ¿Ay de quién? Ay de nosotros, hermanos, si no anunciamos el Evangelio. Pablo era alguien que tenía esa necesidad de predicar lo que decía la palabra de Dios, de predicar el Evangelio. Dice, porque me es impuesta esta necesidad. Es como un fuego por dentro que no se puede detener. Y es una necesidad de Pablo en este versículo de predicar el Evangelio. Dice, ay de mí si no os anunciara el Evangelio. Y esta responsabilidad es la responsabilidad que tenía Pablo, Bernabé, la iglesia primitiva, los primeros creyentes. Y esta también es la responsabilidad de la iglesia bautista Jesucristo Lirio de los Valles. Predicar el Evangelio. Nuestra labor. ¿Qué dijimos al principio que era predicar el Evangelio ahora que aceptamos a Cristo? Es nuestra responsabilidad.
Es nuestra responsabilidad anunciar el Evangelio. Y me emociona un poco hablar de este tema, hermanos, porque predicar el Evangelio para nosotros se ha convertido en algo que ya no hacemos con tanta fulgor como la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no estaba enfocada en qué tan bonito iba a ser el culto de hoy domingo, no estaba enfocada si iban a estar buenas las alabanzas del día de hoy, si tenemos acordes para el culto de hoy, o si las letras iban a estar bien en la pantalla. No. La iglesia primitiva no estaba enfocada en nada de eso. ¿Sabe en qué estaba enfocada la iglesia primitiva? Predicar el Evangelio. ¿Y nosotros? Nosotros venimos a la iglesia esperando que nos guste el culto, que nos guste lo que vamos a cantar hoy, que nos guste lo que van a poner en la pantalla. ¿Este se ha vuelto ahora nuestro enfoque? Venimos a la iglesia esperando recibir algo de Dios cuando nosotros no somos capaces ni siquiera de sacrificar la puntualidad, la fidelidad, el servicio a Dios. Pero sí queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos sane, que Dios nos prospere, pero no somos capaces de sacrificar ni el mínimo % por Dios. ¿Sabe que hoy en día no vemos ni el 2% de los milagros que se veían en esa ocasión en la iglesia primitiva? En ese tiempo en la iglesia primitiva se veían muchos milagros y hoy en día no vemos ni el 2%. ¿Por qué? Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Dónde en el libro de los Hechos dice que la iglesia primitiva rogaba por milagros? Que sáname, que prospérame, que bendíceme, que provéeme. No. ¿Sabe qué hacía la iglesia primitiva? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Saben qué estaba enfocada la iglesia primitiva? Ganar almas, ganar almas, ganar almas. ¿Y saben cómo respaldaba Dios a ellos? Milagros, milagros, milagros. Hoy en día nuestra generación quiere milagros, pero no quiere ganar almas. Hemos desviado totalmente nuestro enfoque. Pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a una congregación, pero nuestro enfoque no es ganar almas, no es la gran comisión, es venir los domingos a ver si nos gusta el culto y calificarlo, ¿no? A ver qué tan bonito estuvo el culto. Nuestra comisión solamente es los domingos. Pero la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia primitiva está enfocada en ganar almas. Y escucha, rendirle culto a Dios no solamente es labor de los que están aquí enfrente, no solamente es labor del pastor, no solamente es labor del que va a predicar la palabra. Rendirle un culto a Dios es labor de cada persona que viene aquí. Es lo que yo hoy domingo del Señor le voy a ofrecer a Dios, le voy a rendir a Dios, no lo que Dios tiene preparado para mí hoy. Toda la semana no oramos, no leemos nuestra Biblia, no tenemos esa comunión con el Espíritu, pero hoy domingo sí esperamos recibir algo bueno del Señor. Nosotros mismos venimos a este culto, hermanos, pero debemos de venir con un corazón rendido para rendirle un buen servicio a nuestro Dios. Antes de preguntarnos si nos gusta lo que está pasando en esta congregación, en este culto, en este servicio, pregúntale, ¿te gusta a Dios? ¿Le gusta a Dios realmente lo que pasa en nuestro culto? Dice 2 Corintios 2:15, que la adoración y el servicio cristiano es como un perfume agradable ante su presencia. Explícitamente dice que es como un grato olor. Dice así, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que pierden. Y hermanos, en el amor de Cristo, yo deseo que nuestra congregación no solamente esté enfocada en alabanza, no solamente esté enfocada en multimedia, en limpieza, en talento, sino que esté enfocada en la gran comisión, en ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra labor como iglesia. Es necesario, hermanos, que nosotros salgamos a predicar el Evangelio, porque el mundo está hundido en idolatría. Incluso en su idolatría, el mundo hace sacrificios para sus ídolos, hace ofrendas para sus ídolos. ¿Y nosotros? Es importante que nosotros vayamos a ellos para poder cumplir esta responsabilidad que Dios nos ha mandado. Pero hermanos, entonces, ¿qué pasa cuando el poder de Dios confronta
a la falsa espiritualidad. Vamos a nuestros últimos pasajes de la Biblia, Hechos 19. Versículo 11 al 21. Vamos a leer el versículo 11. Dice así, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios como el que ya vimos, ¿no? ¿Por mano de quién? De Pablo. Bueno, aquí hay una historia muy interesante. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué pasaba? Que incluso Pablo, sus pañuelos, o lo que traía Pablo en ese momento, se los llevaban esas personas a los enfermos, y adivinen qué, también ocurrían milagros, ellos eran sanados. Dice el versículo 12, de tal manera que aún llevaba a los enfermos los paños o delantados de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los espíritus malos. ¿De quién está hablando aquí esta porción de la palabra? Los espíritus malos. Miren lo que dice el versículo 13 en la primera parte. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. ¿Qué quiere decir exorcistas ambulantes? ¿Cómo comprende usted esta palabra, exorcistas ambulantes? Ya hablamos de espíritus malos, ¿no? ¿Qué son los espíritus malos? Demonios. Demonios. Y en el versículo 13 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. Exorcistas ambulantes quiere decir que en ese momento había personas que sacaban demonios literalmente en la calle, hermano. Imagínense qué tan mal estaba esa generación, ese pueblo. Mire lo que dice el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿ellos eran creyentes de Jesucristo? Estos exorcistas ambulantes que sacaban demonios en las calles, ¿eran creyentes de Jesucristo? ¿Y cómo entonces ellos invocaron el nombre del Señor Jesucristo? Porque si dice ahí, ¿no? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ellos intentaron. Ok, miren, es interesante lo que dice después, porque dice, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué quiere decir? Que intentaban sacar demonios en el nombre de Jesús, y ni siquiera eran salvos, ni siquiera conocían a Jesús. ¿A ustedes le ha pasado eso? ¿No tienen amigos, compañeros que es que Dios, Padre, pero ni siquiera son salvos, hermanos? Y estos hombres que intentaban invocar el nombre de Jesús, ni siquiera eran salvos. Versículo siguiente. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, los exorcistas ambulantes eran estos que menciona el versículo 14, 7 hijos de un tal Esceva. Pero el 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, o sea, respondiendo el demonio, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Los demonios conocen a Jesús? Imagínense, hermano, que los demonios conozcan a Jesús. Y todavía le dice después, y sé quién es Pablo. ¿Qué más prueba querían de que estamos predicando el verdadero evangelio? Si incluso los demonios que ellos exorcizaban le estaban diciendo, yo conozco, yo sé quién es Jesús. Jesús en el que tú no crees, los demonios sí creen. Mire lo que dice el versículo 15 al final, pero vosotros, ¿quiénes son? Y es como una pregunta de, ¿quién eres? Tú que intentas sacarme a mí de este cuerpo en el cual estoy poseyendo, en el nombre de Jesús, y mencionando a Pablo, ni siquiera eres creyente, ni siquiera crees en Jesús, ni siquiera tienes el Espíritu Santo. ¿Vosotros quiénes son? ¿Quiénes son? Y miren la reacción del hombre en que estaba el espíritu malo. Esto es algo de cuidado, hermanos, porque miren lo que dice el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, el que estaba poseído,
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense, hermano. Yo he escuchado casos de padres, de sacerdotes que han intentado sacar demonios, hermano. Usted no sabe lo complicado que es eso. Exorcizar a una persona es algo muy complicado. Y ha habido casos en los que esos exorcismos terminan muy mal. Ahora imagínense que en la calle encuentren a alguien que saca demonios en el nombre de Jesús, pero no tiene a Jesús en su corazón. ¿Qué le va a decir el demonio? ¿Quién eres? ¿Quién eres si tú no tienes poder, tú no tienes autoridad? Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo incluso, pero ¿tú quién eres? Se le va a ir encima el demonio, hermano. El versículo 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Yo nunca he visto cómo un endemoniado salta encima de alguien para dominarlo, pero yo me lo imagino y es una escena muy caótica, como un endemoniado puede estar allí y saltar encima del que le está intentando exorcizar. Para mí eso es para una película de terror, la verdad. El versículo 16 sería una buena trama para Scary Movie 7, no sé. De tal manera que huyeron de casa desnudos y heridos. Pero miren lo que pasa en el versículo 17. Léanlo, por favor. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Efeso, así judíos como griegos, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa en el versículo 17? Se corrió el chisme, ¿va? Imagínense si eso pasara aquí en la iglesia hoy. Ya lo sabría el pastor ahí en Puebla ahorita, ya me hubiese corrido a mí. Le dejé en la iglesia y ahí se le fue un demonio encima, ¿no? El evangelio verdadero, hermanos, produce temor y también arrepentimiento. Cuando pasa lo que dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, quiere decir que el evangelio fue predicado. Sí, hermano. El evangelio fue predicado. Cuando es notorio que nosotros predicamos el verdadero evangelio, el evangelio es predicado, hermano. Cuando esto sucede y que la gente teme a Dios, la gente confiesa sus pecados, es predicado el evangelio. ¿Quieren ver lo que pasa después? Bueno, el 17 dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, y así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahí nos confirma que ciertamente es predicado el evangelio. Y en el 18 dice, y muchos de los que habían creído venían. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él los levantó de los muertos, serás. ¿Fue predicado o no fue predicado el evangelio? Sí, hermanos. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Y con estos últimos versículos voy a concluir el mensaje del día de hoy. Amén. Hermano, hay cosas que nosotros debemos de quemar. Hay cosas que nosotros debemos de dejar. Hay cosas que para nosotros debemos de pasar a segundo plano. Y esto a mí me causó como cuando me tierras una espina. Porque no sé, a ti lo que te guste, lo que te apasione, si es deporte, trabajo, escuela, estudios, lo que tú quieras. Cualquier cosa en la que tú pienses hoy que te gusta hacer. Todo eso que te gusta hacer puede ser y puede convertirse en un ídolo para ti. Por eso este versículo del 19 al 20 me causa como que, no sé, sudarme las manos. Miren lo que dice el 19. Asimismo, y muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Vamos a desmenuzar estos últimos versículos. Muchos de los que habían practicado magia, trajeron sus libros y los quemaron. Era algo común y era algo que les gustaba al pueblo, practicar magia. ¿Usted ha estado con alguien que practica esto? ¿Que practica brujería? Es algo que realmente les apasiona, es algo que realmente les gusta.
Pero, ¿qué pasaría si en vez de magia le cambiamos la palabra a lo que a ti te gusta? Asimismo, muchos de los que habían practicado, en mi caso, voleibol, la verdad, me gusta mucho el deporte. No sé, ponle lo que tú quieras. Lo que habían practicado: trabajo, escuela, estudios, familia, compromisos sociales, amistades. Lo trajeron y los quemaron. ¿Qué necesitas quemar espiritualmente? ¿Qué estás poniendo en primer lugar antes que a Dios? Hay un costo, déjame decirte, de poner a Dios en primer lugar. Puede ser monetario, puede ser algún sacrificio que nosotros hagamos. Hay un costo, porque al final de este versículo dice que hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Por cuántas piezas de plata vendieron a Jesús? 30 piezas de plata. 30 piezas de plata valía nuestro Salvador. Y miren cuánto vale los libros de magia que quemaron. ¿Cuánto? 50,000 piezas de plata. Eso, no sé, que la vida de Señor Jesucristo hubiese valido 30 piezas de plata y unos libros 50,000 piezas de plata, no sé. Parece loco, ¿no? Parecería una locura que cambiaron a nuestro Salvador, hermanos, por 30 piezas de plata, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros hemos cambiado a Jesús por nuestros propios intereses? Ya no parece tan loco, ¿verdad? Ya no parece tan loco que cambiaron a Jesús por algo tan malo. Cuando nosotros hemos cambiado, hermano, por nuestros intereses, por nuestros compromisos sociales, por dinero, por trabajo, ya no parece tan loco, ¿verdad? ¿Qué necesito yo pasar a segundo plano para que Dios esté en primer lugar en mi vida? ¿Quieres que la palabra de Dios crezca y prevalezca poderosamente en ti? Dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero antes de eso, para que pueda crecer y prevalecer la palabra del Señor, tú tienes que quemar ciertas cosas. Tú tienes que dejar ciertas cosas. Tú tienes que guardarte de ciertas cosas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder entender lo que tú eres para nosotros, Señor. Señor, reconocemos que muchas veces hemos puesto cosas terrenales por encima de ti, Señor. Cosas vacías que no valen la pena, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos fallado en lo que tú nos has dado como responsabilidad, Señor. Porque muchas veces hemos estado ocupados en cosas vanas, Señor, y no hemos tomado el tiempo suficiente para predicar el Evangelio, Padre. Señor, gracias por darnos tantos ministerios en nuestra iglesia, Padre. Pero, Señor, yo te ruego para que en esta iglesia, Señor, haya alguien que quiera tomar el ministerio de evangelismo, Señor. Dice tu palabra que hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, Señor. Y nosotros no hemos ni siquiera orado para que haya un ministerio aquí de evangelismo en nuestra iglesia. Te hemos fallado, Señor. No hemos tomado el ejemplo de la iglesia primitiva, Padre. Perdónanos, Señor, porque te hemos descuidado. Señor, permite que alguien de nuestros hermanos, Señor, tome este cargo, tome esta responsabilidad en nuestra iglesia. Es algo que tú nos delegaste, Señor, y que nosotros hemos fallado totalmente, hemos errado totalmente. Perdónanos, Padre. No tenemos
cara para seguir viéndote a los ojos, Señor, después de haber incumplido esa tarea, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Permite que sigamos creciendo y siga prevaleciendo tu palabra en nosotros. Te rogamos por todas estas cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esto es palabra de Dios. Espero sea de bendición para sus vidas y que pueda movernos a la acción, a ver qué podemos hacer en nuestra obra. Dios les bendiga a todos. Gracias, Timo, por ese mensaje. No sé si van a pasar los niños a dar su texto de memoria. ¿Puede alguien, por favor, ir a preguntar? Gracias, hermano. Mientras vamos nosotros a repasar el texto ahí donde estaba. Hechos 5:42. Y todos los días en el